Es bien conocida la parábola del Hijo Pródigo de San Lucas capítulo 15 en el Nuevo Testamento. Pero hoy quiero compartir con ustedes esta reflexión basada en el Hijo Pródigo del Antiguo Testamento. Quiero estudiar con ustedes Segunda de Crónicas capítulo 33, la biografía de Manasés. Manasés fue uno de los reyes que reinó muchísimo más tiempo en Jerusalén que cualquier otro rey. Manasés fue uno de los reyes más impíos en la historia del pueblo de Dios. Un líder que llegó no solamente a desobedecer a Dios, sino llegó a borrar la adoración de Jehová Dios que los había sacado de Egipto. Instauró decididamente y a la fuerza la religión de todas las naciones paganas de quien Dios había dicho que fuesen destruidas. La corrupción de Manasés fue tan grande y su liderazgo tan profundo hacia lo terrible que dice el versículo 9 del mismo capítulo que Manasés hizo cometer a su pueblo cosas aún peores que las naciones que habían sido expulsadas. Quemó a sus propios hijos ofreciéndolos en sacrificio a un dios pagano. Instaló la idolatría en el templo de Dios. Estableció santuarios paganos en todo Israel, donde los israelitas iban y tenían adoración a dioses paganos, y el tener relaciones sexuales con sacerdotes o sacerdotisas era parte de la adoración. Imagínense ustedes hasta qué punto llegó la religión de Israel. Ahora, ¿se imaginan cómo serían sus vidas y sus conductas si eso era lo mejor que tenían, su religión? Dios, siempre está Dios allí, el soberano que todo lo mira, que todo lo escucha, todo lo ve. ¿Cómo reaccionó Dios ante su líder y su siervo descarriado que hizo descarriar a su pueblo? La respuesta está en el versículo: el Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. Se cree que es en este tiempo, bajo Manasés, que el profeta Isaías, el que había hablado y tutoreado a Ezequías, fue metido dentro de un tronco y aserrado por la mitad. Así murió Isaías bajo el reinado de Manasés. Quiere decir que su espíritu rebelde lo llevó a cometer cosas atroces. ¿Cómo reaccionó Dios? ¿Cómo reacciona ante todos aquellos que se apartan de Él? Ante todos los hijos pródigos que dejan la casa del Padre, la casa del Creador, del Salvador, y escogen por sí mismos, de acuerdo a su propia filosofía personal o informada desde afuera, su propio camino. Dios, en su infinito amor, respeta el libre albedrío de la persona y lo deja. Y Él simplemente retira su mano protectora, su mano amorosa. Y miren lo que pasó en el siguiente versículo. El Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. No es que Dios castiga a sus hijos. Lo que pasa es que Dios es soberano. Él permite todo aquello que aún pueda disciplinar a sus hijos para hacerlos pensar de las consecuencias que están por enfrentar. Y les permite pasar por esas consecuencias producto de sus propias decisiones. Imagínense ustedes
a ese rey altivo, a ese rey todopoderoso, ahora conquistado por los asirios, llevado a muchos miles de kilómetros como un esclavo, con cadenas de bronce desde la nariz, como si fuese un novillo, como si fuese un toro. ¡Qué doloroso, qué terrible sufrimiento! Y miren lo que pasó en el siguiente versículo. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Dios nos prueba solo hasta donde podamos soportar, porque nos ama, nos quiere, desea que volvamos a Él. En su angustia, así como el hijo pródigo de la parábola en el Nuevo Testamento, cuando estaba comiendo la comida de los cerdos, su espíritu, el Espíritu de Dios, siguió trabajando en él, invitándolo al arrepentimiento. Así también Manasés se arrepintió. ¿Qué es arrepentimiento? Tristeza de cambiar. Eso fue lo que el hijo pródigo y el hijo pródigo del Antiguo Testamento, Manasés, experimentaron. Tristeza al punto de cambiar y volver a Dios. Ya no era el Dios del papá, el Dios de los antepasados, el Dios de la iglesia, el Dios de los pioneros, no. Ahora Jehová llegó a ser su propio Dios. Y esto es lo que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Por qué nos alejamos de Dios? Porque no hacemos de este Dios todopoderoso, de este Dios que está en la sociedad, que está en todas partes, no lo hacemos nuestro, no lo hacemos personal, porque es una experiencia salvadora. Manasés llegó hasta ese punto. Y miren lo que Dios hizo con él en el versículo 13. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Amigos y hermanos, Dios está lleno de gracia. Es un Dios misericordioso. Es un Dios con un amor eterno, que perdonó a Manasés. Y no solamente lo perdonó, lo transformó, lo cambió sus actitudes, cambió su conducta, cambió todo su corazón, a tal punto que él vuelve a ser su hijo, esta vez diferente para siempre. Y miren, las bendiciones de Dios para la persona que se vuelve a Él son tantas que fue un milagro por el cual los asirios desde Babilonia restituyeron a Manasés en su reino. ¿Cómo pudo haber sido hecho? Solo por la mano del soberano que gobierna las naciones, Dios, por amor a su hijo Manasés. Y al final, ¿dónde está la ganancia? No solo ganó el pueblo, no solo ganó el reino. Manasés llegó a la convicción de que toda la idolatría y todos los dioses de todas las naciones y todos los dioses mundanos y los atractivos mundanos no eran nada. Solo Jehová era el único Dios. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si tú, mi amigo o mi hermano, estás en la condición de Manasés, en la condición de un hijo pródigo, tienes las puertas abiertas del Padre, los brazos abiertos, esperando por ti. Deja que su Espíritu te hable y deja que su Espíritu te guíe a su infinito amor.